magnética vamos a observar mejor los tejidos. La radiografía sería ideal más para los huesos y en la resonancia podemos ver lo que es los tejidos, ¿va? No sé si tengan alguna duda sobre la resonancia. Aquí lo que podemos ver es una resonancia de qué parte del cuerpo. Columna lumbar, ¿no? ¿Por O qué? sacra. ¿Por qué lumbar? ¿Qué te guió para pensar que es lumbar? El coxis. O sea, columna lumbar y sacra. Ok. ¿Qué cuerpos vertebrales alcanzas a identificar? Mm, no sé. Si estás en la zona lumbar, ¿cuáles crees que se alcanzan a ver? ¿Cuántas vértebras lumbares hay? 5. Entonces, ¿cuáles serían las que verías? Pues a lo mejor de... sí se alcanzan a ver las 5 según yo. Sí, sí se alcanzan a ver. Pues de L1 a L5 y las sacras. Ok. Entonces, esta que vemos que es la S1 o sacro. Entonces, esta sería L5, 4, 3, 2, 1. ¿Va? ¿Y notas algo peculiar? ¿Algo que te llame la atención? ¿O alguien nota algo peculiar o que le llame la atención? Tiene una hernia, ¿no? Más o menos a qué nivel. Entre L4 y L5. Entre L4 y L5, ¿no? Está muy, muy clara, que es algo que ustedes creen que se pudiera ver en una radiografía. No. Entonces la resonancia nos ayuda a ver los tejidos, ¿no? Y son métodos que nos pueden servir para mejorar nuestro diagnóstico, enfocándonos en encontrar, por ejemplo, esta lesión o esta hernia que se ve a nivel de L4, L5 y también vemos aquí estas lesiones que quiere decir que también se hernió hacia adentro del hueso. Va. Muy bien. Y acá no tenía estas. Bueno, también tenemos la tomografía, que la tomografía nos puede ayudar a hacer una reconstrucción en 3D. También es un método de radiación y nos puede ayudar a hacer reconstrucciones de los huesos en tercera dimensión, en ver un enfoque de hallazgos cuando tienes ciertas dudas en algún tipo de lesión, si está muy posterior o está muy anterior. Por lo general usamos más las tomografías en cuestión de fracturas, pensando en platillos tibiales o en la plataforma de la tibia, para así nosotros ver si el abordaje tiene que ser anterior, medial o posterior. ¿Sale? Y en la resonancia, pues te va a ayudar a nivel de los tejidos. Bueno, ahorita para el manejo del dolor, después ya nos brincamos a los principios biomecánicos. Vamos a encontrar la escala análoga del dolor. Esta escala es una combinación entre la percepción de nosotros como médicos, lo que te dice el paciente y lo que refleja el paciente, ¿no? Es subjetiva, demasiado subjetiva, pero tiene que ser muy, muy clínica, ¿no? Aquí podemos ver algunas caras donde observamos cómo sería una cara de dolor y me imagino que a ustedes les ha tocado
que les llegan pacientes que los ves bien tranquilos y te dicen, no, es que dolor, doctor, a mí me duele la espalda, ¿no? Y tú le preguntas del 1 al 10, ¿de cuánto es su dolor? Y te dicen, 9, doctor. Y lo ves con una cara del 1 y 2 y te quedas, ok. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es combinar la clínica con lo que te dice el paciente y en eso ustedes ya ponen el dolor. Si tú haces una exploración física, suponiendo que es una lumbalgia y a la dígito presión en la zona lumbar, le despiertas un dolor que sí le genera que haga una cara a lo mejor de 9 o 10, ya tú pones a la dígito presión, despierta un dolor de 9 o 10, ¿no? Pero si no despierta nada, el paciente te sigue diciendo que es 9 o 10 y tú lo ves que trae una facies de 1 o 2, pues ya tú decides qué ponerle en nivel de dolor. Que pues en esas cuestiones buscas un balance y a lo mejor lo dejas en 3 4 5 6 dependiendo cuál sea tu análisis, ¿no? Pero para esto hay algo importante. ¿Cuál creen que sea el manejo inicial para el dolor? ¿Qué medicamento es el que está recomendado para iniciar el manejo del dolor? ¿Alguien sabe? Los AINES. Ok, de primera línea, ¿alguno en específico? ¿El paracetamol es un AINE? Ok, va. Y pensando en su función analgésica, ¿dónde actúa el paracetamol? Es el medicamento más usado, ¿no? ¿Sí o no? No, no es COX-1 ni COX-2. Si no sería un AINE y el paracetamol no es un AINE. ¿Cuáles son las funciones del paracetamol? ¿Vale? Pero la COX-3, ¿cuál sería? Si no, googleenlo rápido y vean en dónde actúa el paracetamol. Y lo más interesante que es el que más se receta, el que más se usa y no tienen ni idea de cómo funciona. Es tan Doctor, obvio. según yo tengo entendido que actúa sobre COX-3, o sea, en el sistema nervioso central, y no actúa con COX-1 Pero ni COX-2 cuando porque es es más periférico. COX-3, ajá, ¿qué es O- COX-3? A ver. es la ciclooxigenasa, o sea, que va a disminuir la síntesis de prostaglandinas, que van a ser las Ok. responsables del dolor. ¿Cuáles son las funciones del paracetamol principalmente? Dolor y fiebre, Ok, entonces analgésico, no antiinflamatorio y antipirético. exactamente. Entonces, si fuera antiinflamatorio, actuaría en la vía de la ciclooxigenasa, pero no lo es. ¿Ya alguien encontró en Google? Chat, GPT, Gemini. Alguien que tenga la respuesta a la pregunta.
Su efecto analgésico es a través de la vía de los cannabinoides, ¿sabes? Entonces eso es lo que genera el efecto analgésico. Ahora, ¿el paracetamol sirve para el dolor, sí o no, y por qué? ¿Y cuál es su dosis ponderal? ¿Quién quiere contestar? O sea, somos 57 personas, 57 médicos en formación, que probablemente todos los días usan paracetamol. O que llega una persona y les dice, no, pero el paracetamol no sirve. O, o le creen a Trump que causa, ¿qué dijo ahora este cuate? Autismo, ¿no? En las embarazadas. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Nadie? Por kilo de peso, ¿verdad? Entonces estábamos hablando que un adulto que mida unos 70 en promedio pesa 70 kilos, ¿no? Y está en el límite de su índice de masa corporal de acuerdo al índice de masa corporal. En promedio, los hombres de su edad han de estar pesando entre 65 y 70 kilos y las mujeres tienen que estar pesando como en unos 55, 60, si no es que menos, ¿no? En su edad ya conforme van creciendo y la falta de actividad y todo, pues van a subir de peso, ¿no? Basándonos en eso y sabiendo que es de 10 la entrada, de 10 por kilo de peso, la dosis comercial o el empaquetado del paracetamol, ¿de cuánto viene? De 500. De 500 miligramos, ¿no? 500 miligramos, ¿va? Entonces, para una persona que mide unos 70, que trae dolor, ¿creen que eso sea suficiente? No. Pues no. Bueno, depende del dolor, pero si le estás poniendo para el dolor 10 por kilo de peso, si tú le das 500 a una persona que pesa 70 kilos, estás 200 miligramos por debajo de la dosis mínima óptima para el dolor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si una persona común y corriente le duele algo y toma paracetamol, ¿qué es lo más seguro que va a decir? Que no sirve. Que no sirve, pero ¿por qué no sirve? Porque la gente no sabe medicina, por eso no sirve. Cuando alguien sabe medicina, va a dar las dosis correctas, orientado y guiado. Entonces, si la gente dice eso, pues no quiere decir que sea verdad, más bien no se lo están dando bien. Y lo mismo pasa con el ibuprofeno, que también es 10 por kilo de peso. La presentación viene de 200 miligramos, entonces pues jamás te va a hacer, ¿no? Entonces hay que enfocarnos primero en cuando ustedes vean la cuestión farmacológica, dosis por kilo de peso, que es lo indicado, y otra cosa que nos tenemos que enfocar es en la vida media, ¿sale? La vida media del paracetamol, ¿cuánto es?
Se ve bien fea esa caja atrás, le voy a hacer los mantenimientos que la quiten. De 6 a 8 horas, ¿va? Muy bien. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿a partir de cuánto se considera tóxico el paracetamol? Y la siguiente pregunta sería, ¿a partir de cuánto se considera mortal una dosis de paracetamol? Según yo, lo tóxico es a partir de los 3000 miligramos, ¿no? No, casi. Creo que 4 gramos, bueno, lo que yo había correcto. leído es que en una dosis tal cual deben de ser mayor a 4 gramos o ya en A varias 4 dosis gramos, durante el sí. día a arriba de 10 gramos. Sí, 4 gramos es tóxica dentro de 24 horas. Échense sus 10 gramitos y vámonos. Ahí no le fallan, ¿va? Entonces, pues estamos hablando de cantidades sumamente altas, ¿no? Si tú dejando una dosis óptima, porque no creo que nadie pese más de, bueno, sí hay varios que pesan más de 100 kilos, pero avanzándonos en el promedio, puedes dejar 1 gramo cada 8 horas y no va a pasar nada, ¿no? Que sería una dosis ideal para el manejo de un dolor intenso basándonos en nuestras dosis ponderales, ¿no? Aquí viene la siguiente pregunta. Ahora, como ya sabemos cómo actúa el paracetamol, como ya sabemos su vida media, su dosis tóxica, su dosis mortal, la pregunta es, si ustedes se fracturan, ¿qué medicamentos serían buenos para el manejo del dolor en una fractura? Tomando en cuenta esta lógica, para que haya una cicatrización, necesito la vía de la ciclooxigenasa. ¿Estamos todos de acuerdo? Para que se forme el hueso del callo óseo, necesito que se active la vía de la ciclooxigenasa, que si recordamos cuando estudiamos patología, eso genera la cicatrización o la fibrosis que a nivel del hueso va a generar los osteoblastos, ¿va? Entonces, ustedes dejarían para el manejo del dolor para un paciente que necesitamos que se forme callo, antiinflamatorios que intervengan con la vía de la ciclooxigenasa, ya sea COX-1 o COX-2? ¿Sí o no? Exactamente. Entonces, me imagino que alguno de ustedes lo pensó, porque yo en mi ignorancia cuando era interno así fue. Pues se me hacían muy tontos que a todos los fracturados les dejaran paracetamol, ¿no? Es decir, la ignorancia a veces da valor, ¿eh? Y yo decía, ¿por qué le dejan paracetamol? Pues no sabía por qué. Y luego estaba como ustedes, pues no sabía manejar paracetamol, pensaba lo mismo que la gente, por no haber leído, por no haber estudiado, y pues uno dice, no, pues el paracetamol no. Entonces, pero ya cuando te ilustras, acuérdense que ¿cómo era? Esto lo decía mi maestro Huitrón. Los ojos no ven lo que la mente no sabe, ¿sale? Entonces, yo pude, y lo hice como interno y cometí ese error, criticar el uso de paracetamol en pacientes fracturados, ¿no? Pero tenemos más opciones, no nada más existe el paracetamol, hay otros analgésicos no antiinflamatorios
que no van a intervenir con la vía de la ciclooxigenasa, que nos pueden dar un efecto analgésico, que serían los opioides, ¿va? Entonces podemos tener una combinación de paracetamol con algún opioide y podemos dar el manejo de dolor. Pero esto ya para fracturas o manejo inicial del dolor, ¿va? Entonces, ahorita ya vimos que el paracetamol sí sirve, porque está indicado el paracetamol para los pacientes fracturados y es el mejor para el manejo del dolor. Yo sigo esperando los estudios científicos de Trump donde dice que el paracetamol causa autismo durante el uso del embarazo. Creo que no los ha soltado. Es muy fácil a veces hablar por hablar. Tristemente, ya nos tocó en la comunidad científica que suban cosas fuera de lugar en artículos y en revistas importantes como en Lancet, no recuerdo el año, cuando un médico inglés subió y Lancet aceptó un artículo donde decía que las vacunas causaban autismo. Y gracias a esa gran, no sé cómo decirlo de una forma que no se escuche grosera, pero gracias a ese gran desacierto de Lancet, se generó el movimiento antivacunas, ¿no? Lo más triste es que en la población se quedó grabado que las vacunas causan autismo y gracias a ese estudio, creo que era en 10 personas, ni siquiera tenía una P significativa. Se quedó arraigado en mucha gente, ¿no? Después Lancet bajó el artículo y publicó una carta de que estaba mal ese artículo, pero mucha gente se quedó con esa idea, creyeron en ese doctor. Creo que ese doctor ya ahorita ya ni siquiera le quitaron la cédula. Estoy hablando de hace como, no me acuerdo si fue hace 10, 20 años, cuando por culpa de ese artículo empezó el movimiento antivacunas. ¿Y cuáles son las consecuencias ahorita? Pues estamos con enfermedades que no nos tocaron a nosotros de niños y ahora ya nos tocan, ¿no? Como es ver el sarampión y otras más, ¿no? Y una vez más es por falta de capacidad científica y de reflexión y de ser extremistas. Y la ignorancia pues da valor. Entonces, ahorita pues ya sabemos cómo vamos a manejar el dolor. Lo principal es, vamos a tomar nuestra escala y la vamos a acomodar así, para que sea más fácil, ¿no? Vamos a iniciar, cuando tienes un dolor leve, podemos iniciar con paracetamol, de preferencia por kilo de peso, y dependiendo cómo está la clínica, un adyuvante. ¿Cuáles serían los adyuvantes? Relajante muscular o algún neuromodulador. Relajante muscular, pues vamos a encontrar carisoprodol, clorcoxazona, etcétera, ¿no? Otros adyuvantes, por ejemplo, cuando tengas un dolor con cuestiones de radiculopatía, pues podemos encontrar lo que es pregabalina, gabapentina, carbamazepina, que nos ayudan con los dolores de tipo neurológico y los podemos combinar, ¿no? Porque a lo mejor puedes tener una radiculopatía lumbar con un dolor leve y lo puedes controlar solo con pregabalina, paracetamol, y puedes agregarle opioide, puede ser paracetamol con tramadol, y con eso puedes manejar el dolor de una forma adecuada. Si ustedes recuerdan los primeros capítulos del Harrison, ahí viene el manejo de cefaleas. Incluso para una cefalea intensa recomienda hasta 1 gramo de paracetamol, ¿no?
Luego nos brincamos a una escala 5-7, podemos dejar ya no como opcional la combinación de un COX, no, más bien sí lo dejamos opcional, pero agregamos el opioide débil junto con el paracetamol y el adyuvante. Y ya cuando son casos más graves, metemos el intervencionismo, que puede ser infiltraciones directas en la zona o mandarlo a clínica del dolor. ¿Va? ¿Dudas hasta aquí? Bueno, ahora vamos a hablar de los principios biomecánicos, que dentro de los principios biomecánicos vamos a tener para nosotros tomar una decisión quirúrgica, ¿no? Primero tenemos que partir que tenemos todo este instrumental, que vamos a tener placas y tornillos, pero vamos a tener esto, ¿no? Lo primero que tenemos que saber es que tenemos una consolidación primaria y una consolidación secundaria, ¿sí? ¿Recuerdan cuál es la consolidación primaria y cuál es la consolidación secundaria? Pues es la natural, ¿va? Y genera callo. Entonces es perióstica la secundaria, porque de acuerdo al periósteo, que es el que recubre al romperse, pues va a generar el callo. Y la primaria es endóstica, ¿sí? Es manipulada por los principios biomecánicos, que es compresión, protección y tirante. ¿Qué quiere decir esto? Que estos principios te van a generar un movimiento menor a 5 micras para que el hueso pegue endósticamente, o sea, directamente, ¿sí? Y eso no nos va a generar callo. ¿Por qué es importante eso? Porque en una zona de movimiento que es la articulación, si genera callo, pues se va a bloquear. Si no genera callo, puedes recuperar el movimiento. Y luego vamos a tener principios biomecánicos que pueden ser inducidos por nosotros, que se llama tutor y sostén. Que el tutor lo podemos generar con un fijador externo o con un clavo centromedular. Y el sostén lo podemos hacer con igual fijadores, clavos y también lo podemos hacer con placas, ¿sí? Donde aquí solo buscamos guiar al hueso y que la naturaleza haga su trabajo. ¿En qué casos vamos a aplicar todo esto? En fracturas diaficiarias o en fracturas multifragmentadas o muy conminutas. ¿Por qué? Porque yo no puedo reconstruir un mazapán, ¿sí? Un mazapán con cesáreas está muy difícil. Entonces, cuando yo le doy sostén, solo le doy longitud, busco lo más anatómico y que la naturaleza haga su trabajo. Si a mí me llega una zona articular que está muy fracturada, que está muy pulverizada, no la voy a poder reconstruir como si fuera un trazo simple de dos trazos que uno o dos piezas, le doy estabilidad absoluta y ya queda la es darle la longitud que estoy tratando de preservar es la articulación, no la función, y recordar que el pronóstico de la mala función lo genera el accidente con el grado de lesión del hueso, no nosotros, ¿sí? Nosotros solo vamos a salvar la articulación. Si es un trazo simple de bajo impacto, les va muy bien. Si es una fractura de alta energía con un grado complejo, está multifragmentada, pues el pronóstico es malo, ¿no? Y lo único que nosotros vamos a buscar es preservar la articulación y la función rescatarla lo más que se pueda, ¿no? ¿Dudas hasta aquí?
Entonces aquí vemos los principios de compresión. Tenemos aquí cómo genera que haya una estabilidad absoluta, ya en un trazo regular o irregular, pero generamos fuerzas donde no se mueva más de 5 micras. Y esta estabilidad que compresión puede ser con tornillos y la protección es con placas y tornillos, genera una estabilidad absoluta y esto va a generar que no se forme el hueso, ¿va? El principio de tirante, que va a generar una estabilidad absoluta donde genera que las fuerzas de tensión se vuelvan de compresión, y aquí lo podemos ver. Esto se tensa, al tensar los músculos generan compresión en la zona y esto se le conoce como un principio de tirante que también nos da una estabilidad absoluta. De lesión, ¿va? Y luego tenemos el sistema de sostén o tutor, que en este caso el clavo trae una función más de tutor porque orienta el hueso, pero por ejemplo, como aquí no es articulación, si aquí se forma callo, no me genera ningún conflicto. Si acá fuera un trazo así de simple, pues sí me generaría conflicto, busco darle una estabilidad absoluta. Pero aquí, si es un callo abundante, no pasa nada, porque al final esto es como una columna, ¿no? Malo sería que se formara el callo en esta zona, aquí me limitaría el movimiento. Pero en estas zonas que son de huesos largos, generar callo no genera ningún problema, ¿va? Y aquí vemos en fracturas multifragmentadas el principio de sostén con fijadores externos o por ejemplo con la placa, donde si se fijan aquí me da igual si se forma el callo, ¿no? Yo solo le estoy dando una orientación, un sostén al hueso para que se genere después de manera secundaria pues el callo, ¿no? Si aquí, por ejemplo, cuando está muy multifragmentada no puedo aplicar la del clavo porque no te da longitud, pues le metes una placa, ¿va? Muy bien, no sé si tengan alguna duda. Yo tengo una duda, Doc. ¿Sí me escucha? Dime. Sí. Le quiero preguntar, no sé si lo va a mencionar, sobre la tracción. O sea, ¿en qué momento o cuál sería como el objetivo de hacer la tracción y en qué momento usted lo recomienda? La tracción como tal tiene indicaciones. Que están dentro de las guías del manejo, ¿no? ¿Cuáles serían las principales? Cuando después de una valoración prequirúrgica te dicen que el riesgo de la cirugía es alto en una fractura de cadera, pues le dejas la tracción como método de consolidación, ¿no? El hueso va a pegar de una u otra forma a menos de que sea un hueso enfermo, ¿no? Entonces la tracción puede ser un método conservador para dar un manejo, ¿no? Ese sería en una ocasión. Las tracciones esqueléticas que probablemente les ha tocado ver, que según yo, bueno, no sé, es que ya no he ido al viejo ahí a la zona de ortopedia, pero cuando yo era residente poníamos tracciones esqueléticas en los pacientes que íbamos a operar de fémur o de cadera. No como manejo definitivo, sino como un método de contención, porque los turnos quirúrgicos tardaban más de 3 semanas. Entonces, un músculo que pierde la estabilidad, por ejemplo el fémur o la cadera,
pues va a haber una tracción del músculo, va a haber un acortamiento de la extremidad. Y si tú te metes a operar esos músculos después de 3 semanas, la contractura, la atrofia y la fibrosis que se genera, te va a generar muchas molestias a la hora de operar, ¿no? Porque lo que buscas es volver a poner de igual tamaño la distancia del hueso afectado. Entonces, si a ti se te retrae más de 10 centímetros un músculo, vas a afectar el ciático pensando en el fémur. Entonces, una manera de tratar de que no fuera tan marcada la retracción la cirugía. Pero más que nada, para eso se usaban las tracciones esqueléticas cuando yo era residente. Cuando estuve de adscrito en el civil nuevo, tratábamos de operar todo lo que fuera fémur, cadera, dentro de la primera semana. O sea, se le daba prioridad a eso. Y en vez de poner tracciones esqueléticas, ponemos tracciones cutáneas, ¿va? Buscando también esa opción, no como tratamiento definitivo, sino como contención del daño, ¿no? Pero en sí, para manejo definitivo, una tracción esquelética, cuando el paciente no tolere la cirugía. Para lo demás está contraindicado, pero aquí en México, buscando esa opción, bueno, aquí en México no, aquí en Guadalajara o en Jalisco, usábamos esas opciones. Lo ideal es operar todas las fracturas dentro de las primeras 24 horas, ¿no? Pero eso solo va a pasar en el medio privado. En una institución pública es muy complejo. ¿Alguna otra duda? ¿Sí quedó claro lo de la tracción Sí, Doc, esquelética? gracias. ¿Alguna otra duda? En los niños se puede dar manejo conservador, nomás alineas el hueso, pones una férula y por lo general quedan bien. Pero hay fracturas como las de los codos en los niños que son totalmente quirúrgicas y es la fractura más común en niños, tanto supracondilia como cóndilos laterales. Esas se operan. ¿Alguna otra duda? Perfecto. Si no hay ninguna duda, mañana si quieren hablamos de lesiones deportivas. Nos vamos desde esguinces hasta lesiones ligamentarias o de algunas estructuras. Partimos de hombro y nos vamos bajando hasta el tobillo, ¿va? Ok, doctor, muchas gracias. Sale. Nos vemos mañana entonces.